muchas veces malheridos, muchas veces sin poderlos socorrer, genera una sensación hasta de culpa, porque yo sobreviví, el que está a mi lado no sobrevivió. Y esto se manifiesta muchas veces en conductas que llevan a las adicciones, en conductas que llevan a la violencia después hogareña, porque afecta profundamente al individuo. Esto debe ser tratado, debe ser cuidado. Hay que una frase que se usó, pero no se implementó, que es cuidar a quienes nos cuidan. El cuidado que tiene que la sociedad y la política tener hacia aquellos ciudadanos a los cuales les ha concedido el privilegio y la enorme responsabilidad de ejercer la violencia en nombre del Estado, y que son los que permiten que el resto de la sociedad pueda realizar sus tareas cotidianas con tranquilidad y en forma pacífica, y eso no es debidamente reconocido. Las consecuencias de todas estas cuestiones son casos de depresión, el estrés, como ya dije, traumas, aislamiento social, y eso en personal con acceso a medios letales configura un riesgo muy grande, cuyas consecuencias en forma numérica y objetiva las voy a mostrar en el siguiente PowerPoint, por favor. ¿Podemos pasar al siguiente? No. Hay uno anterior. Uno anterior, por favor. Los suicidios y los accidentes constituyen la primera causa de muerte entre el personal policial. Esto es en todo el país. Suicidios y accidentes constituyen la principal causa de muerte entre el personal policial. Por eso yo decía al principio que el título de esto, que es muy fuerte, son los riesgos no operativos, porque está el personal caído en acto de servicio porque se enfrenta a un delincuente. Pues bien, eso no son la mayoría, son una minoría. Por ejemplo, en el año 2022 hubo 37 suicidios y 6 caídos en acción en la policía de la provincia de Buenos Aires. En total son, entre los 37 suicidios y los 6 caídos, 43. Y de esos 43, solo el 15%, que son 6, cayeron en acto de servicio. Los otros fueron 37 suicidios. Fíjense hasta qué punto esas circunstancias que mencionaba anteriormente afectan profundamente a los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad. Este año, hasta mayo del 2024, ya había 19 suicidios entre agentes en la provincia de Buenos Aires. Y entre 2005 y 2023, en esos 18 años, la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo 260 suicidios, un promedio de más de 30 suicidios por año. Es decir, esto es realmente significativo, no es un tema menor, es un tema muy fuerte del cual las autoridades tienen que tomar debida cuenta y accionar. Estas son las consecuencias objetivas de todas esas cuestiones, entre las cuales se cuentan, por supuesto, los bajos sueldos y las difíciles situaciones económicas, injusticias que se cometen sobre miembros de la institución, circunstancias de excesivas presiones, causas que muchas veces se arman para satisfacer a la opinión pública, en las cuales el policía termina siendo el famoso chivo expiatorio. Pasemos al siguiente. Algunos casos testigos de lo que digo. La unidad táctica de operaciones inmediatas, hemos recibido y escuchado numerosas denuncias de que entre 3 y 5.000 policías que egresan por año son trasladados a hacer cursos de perfeccionamiento, pero en la práctica tienen condiciones de vida sumamente precarias, carencia de baño, carencia de alojamiento, se encuentran muy alejados. Imagínense un policía que viene de Bahía Blanca o que va de Necochea, 500 kilómetros, no puede volver a cumplir funciones, ahí se hacen guardias y cursos 12 horas por día, no pueden regresar cotidianamente a su domicilio y no tiene provisto por la institución alojamiento y tiene que vivir a lo mejor durmiendo en un colectivo o en las condiciones absolutamente precarias e insuficientes. Fíjense que un policía en una comisaría que tiene detenidos en la provincia de Buenos Aires no le prevén, por ejemplo, su alimentación. No tiene al mediodía, no le llega comida, pero al preso sí.
el preso que está ahí recibe como corresponde la comida, el policía no, el policía se la tiene que rebuscar, tiene que llevarse su viando, tiene que ir a comprarlo en cualquier lado. Yo estuve en las Fuerzas Armadas, cuando nos mandaban en comisión, obviamente nos preveían el alojamiento, nos preveían la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces me sorprendió mucho cuando me exponían estos temas, nuestros allegados que pertenecen sobre todo a la provincia de Buenos Aires, de esta precariedad a que los obliga el servicio y que los pone en una situación permanente de presión y de estrés. En el año 2020 hubo protestas policiales, fundamentalmente por temas salariales y distintas condiciones de trabajo. La policía no está autorizada a tener un sindicato, no tiene por qué no tenerlo como cualquier otro trabajador. Su condición de policía, bueno, requiere, el hecho de que use armas, requerirá que sus protestas serán sin importación de armas o como lo prevea la legislación. Pero el hecho de no tener un canal para expresar pacíficamente y a través del diálogo sus necesidades, lleva a que se manifiestan en protestas que no son autorizadas y en ese momento quedaron del orden de 2.000 policías en disponibilidad, de los cuales, como me dicen, todavía hay alrededor de 600 en esas condiciones, o sea que son temas irresueltos. Si no hay canales para el diálogo, canales para manifestar la protesta, terminamos en estas circunstancias en que el que protesta, como pasó hace poco en Misiones, es detenido y se le abre una causa cuando el hombre está expresando muchas veces necesidades que son absolutamente lógicas y propias de su condición humana. Entonces, lejos de cuidar a quienes nos cuidan, como decía un eslogan, lo que se hace es aprovechar esa falta de sindicalización o el hecho de que sea una institución vertical donde hay que cumplir órdenes para realizar realmente abusos sobre el personal que lo ejecuta. Vamos al último de esta parte. Respuestas institucionales. Esto es percibido por las autoridades, pero muchas veces las respuestas que se dan son como para decir, bueno, tengan en cuenta que yo no me olvido de esto, pero no son realmente efectivas. En el año 2019, referido a las fuerzas, exclusivamente a las fuerzas federales, se creó una dirección de violencia institucional, unidad de garantía de derechos humanos para las 4 fuerzas federales, cuya efectividad ha sido casi nula. Fíjese que la orden decía específicamente que eso no iba a generar ningún gasto al presupuesto y al Estado, y ya daba idea de la precariedad del concepto, porque si no va a generar ningún gasto es porque ahí no van a estar ni los abogados, ni los psicólogos, ni todo el personal necesario dedicado exclusivamente a esa función. Fue básicamente un gran título. En la provincia de Buenos Aires, el tema de los suicidios ha llegado realmente, ha tomado estado público, aparece en los diarios, entonces aparece la preocupación en el ámbito político, y ahí tenemos que se hizo el 6 de junio de 2024 una jornada de actualización de políticas de salud mental, programas de prevención de suicidio para personal policial. Básicamente se hizo una jornada donde se expusieron estos temas, se invitó a psicólogos, se invitó a psiquiatras, pero luego se tradujo nada más en un teléfono, que ahí lo tengo, se los doy, donde la policía que está en una situación de angustia o de depresión, y ojo que la angustia, esto es una afirmación de los psicólogos y psiquiatras, la angustia no es un sentimiento, es un estado de ánimo. El estado de ánimo de angustia es un estado que lleva a la depresión y que puede llevar al suicidio, pero en realidad no es el hombre. Está bien que haya un teléfono donde pueda, cuando llegan los límites, encontrar una voz, pero lo que tiene que haber es una estructura organizacional que tiene que atender permanentemente los signos y la situación de las personas que se enfrentan, insisto, cotidianamente a la violencia y que merecen tener un especial cuidado. La última es para lo que, en opinión, esto es una opinión, todo lo otro son datos, esto ya es una opinión personal.
Creo que debería autorizarse la creación de sindicatos, al menos para las fuerzas que no tengan estado militar, y eso, lo del estado militar tendrá que revisarse, pero debería autorizar la creación de sindicatos, al menos las fuerzas policiales que no tienen estado militar. Hay que crear caminos orgánicos para canalizar requerimientos y quejas sin recurrir a las protestas. Hay algunas figuras medianamente efectivas que se han creado, como el ombudsman, que es una figura que se creó en los países nórdicos, de un representante de los miembros de las fuerzas policiales y seguridad, y también de los militares, que tienen el mismo problema, no están sindicalizados ni tienen ninguna forma de canalizar su protesta que no sea insubordinándose. Y por último, el derecho de huelga, teniendo en cuenta que la seguridad es un servicio esencial, como lo es la provisión de agua o la provisión de electricidad, pero debería contemplarse en qué circunstancias ese derecho de huelga, manteniendo las guardias necesarias, debería existir como forma de que los sindicatos puedan expresar las protestas si ellas no son escuchadas. Todas estas son alternativas y paliativos a esa situación, pero el problema de fondo es mejores sueldos, mejor atención, sobre todo atención psicológica, y digamos mucho más respeto en lo que hace a los movimientos, en lo que hace a los traslados, en lo que hace a los cuidados del individuo que enfrenta esta situación. La segunda y última parte, pasamos al siguiente, es la indefensión de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad que fueron acusados por delitos de lesa humanidad en Argentina. Pareciera un caso menor, pareciera un caso chico, después van a ver que no es ni menor ni pequeño, atendiendo al número de personal involucrado y a la cantidad de muertos que ha habido. A partir del año 2003 comienzan a ser detenidos y procesados cientos de miembros de las fuerzas policiales y de seguridad acusados de haber participado en delitos de lesa humanidad durante el gobierno militar de 1976 a 1983. Todo esto que les digo para fuerzas policiales y de seguridad también involucró, por supuesto, a los militares. Pero me voy a centrar en los números, particularmente de las fuerzas policiales y de seguridad, porque de eso se trata en este congreso. Pasemos al siguiente. Bien, durante el gobierno del presidente Alfonsín, en el año 2003, se implementaron las leyes de punto final y obediencia debida. Particular importancia tiene lo de la obediencia debida porque se entendía que dentro de estructuras verticales, como era por ejemplo la policía o la fuerza de seguridad, todos debían cumplir las órdenes que se le daban y no tenían alternativa de rechazarlas. Esto por supuesto no incluye los derechos particulares. Si en ejercicio de esas funciones un hombre robó, violó, etc., es otra cuestión. Hablamos de el combate que se dio en ese momento contra las fuerzas paramilitares que trataban de tomar el poder en Argentina. A partir del año 2003, con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, las leyes de punto final y obediencia debida fueron declaradas nulas. Esta es una situación jurídicamente incorrecta. Las leyes no pueden ser declaradas nulas. El Congreso puede promulgar leyes o derogar leyes, pero no puede declarar leyes nulas porque una ley se aplicó, se cumplió y ya no se puede nulificar. Posteriormente se le presentó el tema a la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia que había sido, cambiados todos sus miembros porque los anteriores habían sido objeto de juicio político, y esa nueva Corte Suprema declaró que estas leyes eran inconstitucionales, cuando las mismas leyes habían sido declaradas constitucionales en numerosas oportunidades. Había otro problema, no se podía volver a juzgar a quienes ya habían sido juzgados, y además no se puede, habían prescripto los delitos, y además hay un principio básico de la justicia, que es el principio de irretroactividad, o sea, no se puede, juzgar por leyes que no sean anteriores al hecho de la causa, o dicho en positivo, no se puede juzgar por leyes posteriores al hecho de la causa. En la voluntad política de condenar, se introdujo la figura de lesa humanidad, violando el principio de irretroactividad. Se dijo, se han cometido delitos de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, entonces no importa la retroactividad, no importa la prescripción. La falacia de eso es que estas leyes, el principio, las leyes de
la figura de lesa humanidad fue creado por una convención, el Estatuto de Roma, a fines de los años 90 y adoptado en Argentina después del año 2000. Y estamos juzgando delitos cometidos entre 1976 y 1983. Y el Estatuto de Roma establece específicamente que no se puede aplicar con retroactividad. O sea, se violaron todas esas circunstancias y dijeron todos esos delitos son delitos de lesa humanidad, por lo tanto son imprescriptibles. Se reabrieron las causas que habían sido cerradas y que además habían sido objeto de un indulto específico durante el gobierno del presidente Menem. Luego fueron desindultados los que habían sido condenados por actividades subversivas y terroristas, mejor dicho, permanecieron indultados que habían sido condenados por actividades subversivas y terroristas, pero fueron desindultados, en ese caso, los que combatieron a la subversión. ¿Cuál es la situación actual? Después lo vamos a ver en números porque tengo números actualizados al 4 de octubre. Se prolongaron las prisiones preventivas hasta transformarlas en condenas. En Argentina, en nuestro derecho, las prisiones preventivas pueden ser 2 años y un tercer año si el caso es muy complejo. En este momento tenemos prisiones preventivas de 14, 15 años y tenemos, no para casos singulares, sino bastante generalizados. Eso transforma las prisiones preventivas, termina transformándolas en una condena de hecho. Piensen que en los pocos casos que a pesar de lo amañados que son estos juicios, ante la imposibilidad de encontrar un rasgo de culpa, se han sobreseído o absuelto, eran personas que a lo mejor ya llevaban 6, 7, 8 años de prisión preventiva. O sea, le robaron 8 años de su vida, porque a diferencia de otras figuras, policías, fuerzas de seguridad y también los militares, no hay presunción de inocencia, basta que se lo acusen para que se lo detengan, se le prive de su sueldo, se los mantenga prisioneros en prisión preventiva mientras se va desarrollando el juicio a lo largo de los años. Esta anomalía no es una anomalía del pasado, esto sucede hoy. Mucha gente dice, bueno, pero no sigan con ese tema que es viejo. No, el tema es de hoy. Hace pocos meses a un suboficial del ejército que trabaja con nosotros, muy próximo, le reveló una causa de que era cabo de semana en el año 76, que la habían cerrado porque ¿qué tiene que ver un cabo de semana con lo que puede haber? Estaba de guardia despertando a la gente durante la semana, y sin embargo se volvió a reabrir porque lo presentó un fiscal y en principio, debido a su avanzada edad, lo mandaron a prisión domiciliaria. Pero esto parecía un problema que no se acaba nunca porque evidentemente es un pingo de negocio, porque si alguien demuestra que tiene un pariente desaparecido, cobra $200.000 y los juzgados tienen una serie de refuerzos presupuestarios cuando tienen estas causas. Así que nadie se preocupa demasiado por la situación de las personas acusadas, por la situación de las personas condenadas. Se mantiene en prisión a mayores de 70 años en establecimiento sin condiciones para atender su patología. Piensen que desde el año 76 al año 2024, ustedes tienen 48 años. O sea que en ese momento, todos los almirantes, brigadieres, generales, que condujeron la guerra antisubversiva, están todos muertos. Los que están presos ahora, obviamente en ese tiempo tenían entre 20 y 30 años en su gran mayoría. El preso más joven tiene 66 años. El mayor de ellos tiene 95 años. Y hay en domicilio un preso de 102 años. La realidad es que la mayoría de estas personas, en la época de los hechos en que se produjeron las acciones, estaban en los grados más inferiores de la policía, de la fuerza de seguridad, y entonces no tenían ninguna capacidad de mando, no tenían ninguna capacidad de discriminación de las órdenes que se les daban. Entonces tanto desde el punto de vista de la ilegalidad de los procedimientos como de la situación de los condenados y de los procesados, absolutamente inconducente a los fines de que se obtenga una supuesta justicia. Obviamente, mayores de 70 años en establecimientos carcelarios, los que tengo más de 70, algunos se achaquen, por lo menos lo importante tenemos, algunos tienen verdaderas patologías, mantenidos en lugares donde no tienen condiciones para ser atendidos como corresponde a sus enfermedades y sus patologías, y son mantenidos en cárceles,
Sigamos. Bueno, acá hay unos números que probablemente no alcancen a leer, pero yo se los voy a leer. Referidos a miembros de fuerzas de seguridad y policiales. Estos son los que murieron, murieron, como dice el título, durante los procesos o condenados. Algunos murieron sin haber sido nunca llegado a la condena. Y tenemos de gendarmería, acerca un poquito más, sí. De gendarmería tenemos 17 oficiales, 6 suboficiales, total son 23 personas, de prefectura total 9, de policía federal 44, hablamos de fuerzas policiales provinciales en general 206, servicio penitenciario federal 12, servicio penitenciario provincial 12. Total 306 muertos. O sea, en proceso o condena 306 muertos. Y la segunda cuestión es decir, bueno, lo sentimos, 306, pero ¿por qué siguen volviendo esos temas? En la placa siguiente verán en números también. Estos números, insisto, son provistos por la Unión de Promociones, donde llevan rigurosamente los números en todos los penales y juzgados del país, con los lógicos errores que pueden producirse, porque además de estos casos, digamos, aumentan continuamente, porque se detienen nuevos detenidos o en general se suelta muy poco, pero a veces algún detenido ya en situación de extrema, terminal, lo mandan a morir a su domicilio y lo pasan de cárcel a domiciliaria. El total de procesados y condenados, hablamos exclusivamente de fuerzas policiales y de seguridad, si hablamos, incluimos a los militares también, nos vamos a 2.800. Son 1.218. Le restamos los 306 fallecidos y quedan 912. Este número yo pedí específicamente que me lo calcularan. Hay en este momento 912 camaradas de las fuerzas policiales y de seguridad que están condenados o procesados, detenidos en cárcel o detenidos en domicilio, cuando en realidad no debería haber ninguno. Vamos a las placas finales. Propuesta de soluciones. A mí me enseñaron que nunca tenía que presentar un problema sin presentar una solución o una propuesta de solución, por lo menos para ser discutida y debatida, y creo que de eso se trata cuando dijimos que hablamos del diálogo. La solución integral sería una ley de amnistía amplia para todos los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad, que al menos iguale su situación con la de los delincuentes subversivos y terroristas a los que combatieron cuando pretendían tomar el poder por la fuerza. Porque aquí se da la paradoja de que quienes atacaron al Estado, e incluso al Estado democrático, para tomar el Estado y transformarlo en un país al estilo Cuba, primero fueron liberados, fueron indultados, fueron indemnizados, incluso ocupan cargos públicos y notorios miembros que participaron de las organizaciones subversivas han alcanzado cargos ministeriales. Mientras que los policías y los miembros de las fuerzas de seguridad que los combatieron están presos. Si quieren la paradoja de las paradojas, yo les hablo del caso de que ya en plena democracia, en el gobierno de Alfonsín, cuando el MTP, Movimiento Todos por la Patria, ataca el regimiento de la Tablada. Ahí tuvo una brillante acción la policía de la provincia de Buenos Aires, porque fue la que, en primer lugar, impidió que esa gente escapara y consumara la toma de ese regimiento, en el que mataron los terroristas a mucha gente, y aguantó hasta que llegó el ejército al cargo del general Arrillaga. Les digo el final de la historia. Todos los que atacaron el regimiento de la Tablada fueron todos liberados por una falla procesal, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos observó que habían sido juzgados en una sola instancia y no en todas las instancias que se prevé. Así que fueron todos liberados, inclusive el cabecilla, que era Gorriarán Merlo. La gente de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue herida en combate, porque eso fue un combate, tuvo que bregar muchísimos años para que fueran
reconocidos los heridos y se le dieron los subsidios, que es otra cosa que se restringe mucho los subsidios a los heridos en combate. Y en este momento de todo eso, en ese regimiento que ahora está abandonado, queda un detenido. ¿Quién es el detenido? El general Arrillaga, que fue condenado a perpetua porque algunos de los terroristas presos dijeron que en el momento que los capturaron eran más y hay algunos, después no los encontraron, presuponen que por orden del general fueron ejecutados o desaparecidos, y el general en este momento está preso con perpetua, y todos los terroristas que generaron el ataque y demás, todos fueron liberados. Eso fue tan de público y notorio que el coronel Nani, que perdió un ojo en ese combate, le devolvió las medallas en ese momento que le habían dado por su valor en combate. Todas estas situaciones deberían ser resueltas. Esta sería la resolución definitiva. En el último son algunos de los paliativos, suponiendo que no se llegue a eso. Primero tenemos que la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años es ineludible y debería ser sin necesidad de un debate en el Congreso, es de puro derecho jurídico. El fin de la prisión preventiva para quienes llevan más de 3 años en esa situación es otro tema que es de todo derecho jurídico y tampoco requiere ninguna intervención del Congreso. El cómputo doble de los años en prisión preventiva que fue dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y de los cuales se excluyó específicamente después del Congreso a los detenidos por lesa, realmente es una cuestión inaceptable, porque una persona que lleva 15 años de prisión preventiva en juicio es como si debería ser como si hubiera cumplido ya 30. La mayor parte tendrían que haber terminado inclusive las posibles condenas. Y por último, sería de todo derecho el desprocesamiento para quienes por su grado, jerarquía y funciones carecían de capacidad de mando, porque, insisto, por las edades relativas, casi todo, el gran porcentaje de los que hoy están presos, eran gente que se encontraban en los cargos inferiores. Algunos eran choferes que los llevaban a un operativo, cabos de semana, en fin, situaciones que son inconcebibles que todavía se mantengan, y uno tiene que pensar que se mantienen porque hay una fuerte presión política y una fuerte conveniencia económica para que todo esto se mantenga así, lamentablemente. Pero como les dije, no es un tema menor, un tema lejano. Estamos hablando que en este momento en esa situación se encuentran 900 personas entre condenados y procesados, y se llevan 306 muertos. No podemos esperar que los muertos sean 1200, y eso es un tema que exige hacer escuchar fuertemente nuestras voces. Creo que este es el último. No sé si está previsto que haya preguntas. Yo con esto he terminado los 2 temas de los muchos que hay, por lo menos expuse 2. Si quieren hacer alguna pregunta, contraalmirante Neves. Buenos días, Juan Carlos. Y se habla de Zavala, la secretaria general del Sindicato de Policía de Córdoba. Presté suma atención a su ponencia. Solo decirle extraordinaria exposición, y le agregaría un tema más. Usted habló de los suicidios, ¿verdad? Sí, señor. Yo le agregaría un tema más que pasamos nosotros dentro de las fuerzas policiales o de seguridad. No, usted habló también de eso. Suicidios seguidos de homicidio. Porque policía matan a su familia y después se suicida. Sí, sí. Que es lo que me pareció que quedó pendiente de lo que nosotros vivimos dentro de las fuerzas policiales. Nosotros vemos un caso en Córdoba muy sonante, que policías mataron a su esposa, a sus hijos y después se suicidan. Es lo único que quería incorporarle a su excelente discurso. Excelente acotación. Yo mencioné, pero muy al pasar, las situaciones que llevan a la violencia familiar. Y esa es la violencia familiar extrema, que es la de la muerte de los familiares, de un hombre que evidentemente esos actos es porque está
con un fuerte trauma, con un tremendo estrés y llega a esos extremos. Es muy interesante y enriquecedora la acotación. ¿Quiere hacer alguna otra pregunta o acotación? Sí, por favor. Gracias por visitarnos, contraalmirante. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted, teniendo en cuenta su ciencia y experiencia, que cuando se produce un indulto de un gobierno determinado, hay una cuestión ideológica? Sería bueno que no manipulemos el instituto del indulto, porque si no, puede venir otro gobierno constitucional y el indulto que se le puede determinar a los que lucharon contra la subversión, puede venir otro gobierno y desechar, desliquidar ese indulto. ¿Cree usted que aparte del mismo habría que hacer un anexo, una reglamentación para que no vuelvan a suceder estas cuestiones? Buena pregunta. En realidad, en nuestra propuesta habla de una ley de amnistía. El indulto lo puso el presidente Menem en su momento y fue cuestionable porque puso en un mismo plan, indultó a los miembros de las Fuerzas Armadas, la cabeza de las Fuerzas Armadas y la cabeza de los terroristas, vamos a decir, de los subversivos. Lo que ya indicaba, en realidad él tenía un fuerte compromiso con estos grupos que muchos habían pertenecido de alguna manera a lo que era su clientela política y incluyó también a las Fuerzas Armadas para no generar en ese momento un conflicto. Lo que es una barbaridad después, el presidente Kirchner podría haber desindultado, aunque la figura del desindulto no está en ninguna parte. Se atribuyó el derecho a poder desindultar, pero desindultó parcialmente, desindultó solamente a lo que habían estado en organizaciones terroristas o subversivas y no a los miembros de las fuerzas legales, de las Fuerzas Armadas, lo cual es en sí mismo una ruptura. La justicia tiene que ser, una de las condiciones de la justicia es la equidad. Evidentemente no hubo equidad. Eso con respecto a la figura del indulto. La figura del indulto no tiene una reglamentación específica que diga si otro puede desindultar. En teoría, cuando se indulta para siempre. Eso fue algo que se atribuyó a un presidente. Por eso, pero atendiendo a esa posibilidad y a ese riesgo, nosotros hablamos de la figura de la amnistía. La amnistía, que la tiene que declarar el Congreso y que entonces requeriría para otra acción del Congreso, que ya hemos visto que aparentemente cambian los signos políticos y no tiene problemas el Congreso en derogar una ley. Lo que no puede hacer, lo que supuestamente hizo, que declararla nula. Pero bueno, dada la edad que ya tienen los miembros de, por lo menos los policiales y fuerzas de seguridad, que en este momento están en proceso o están en cárceles, yo creo que si se los indultara, no habría demasiado tiempo para desindultarlos porque son gente muy mayor, y si lo mismo sucede si se declarara una ley de amnistía. Yo creo que esto es absolutamente necesario por un mínimo sentimiento de justicia. Muy amable. Estoy encantado, pero no sé cómo tengo de tiempo. Yo sigo el tiempo que me dejen. Sí, por favor. Buen día. Buenos Soy días. el doctor Martín Ferraz, soy abogado de la ciudad de Mar del Plata y ex oficial de policía. Quería hacer una pequeña acotación. ¿Cómo no? Muy buena su exposición cuando se refirió a la cuestión del intento de copamiento del requerimiento de la tablada, en general la Villaga detenido, los terroristas liberados. Quería hacer mención con respecto a la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue heroica, pero resaltar dos aspectos que no son menores. El primer abatido fue el comisario inspector Emilio García García, que cuando llega a la puerta del cuartel, y uno de los heridos más graves fue el comisario Re, que en dicho enfrentamiento perdió ambas piernas. El resto de los efectivos policiales fueron a enfrentar a estos terroristas con su uniforme de verano, solo camisa celeste, no había chalecos antibalas y mucho menos cascos, y todos con armas de punta, pistola Brownie y alguna ametralladora PA3. Eso quería resaltarlo porque hay gente joven que no conoce el grado de heroísmo y la valentía de la policía de la provincia de Buenos Aires, con todos los defectos y virtudes que tiene. Creo que esto había que agregarlo a su comentario. Nada más. Excelente. Tengo
uno de nuestros referentes en el partido, en el NUC, uno de los referentes en la parte de seguridad es el capitán Carlos Álvarez, que estuvo en ese enfrentamiento. Bueno, él me contaba los detalles de ver picar las balas y de ver caer parapetado y de ver caer a los camaradas. Otro de los que estuvo allí me habló, que se llamaba Weiss, porque no lo traté muy profundamente, pero me habló específicamente de los problemas que tuvieron, que hasta tuvieron que hacer actos de protesta los heridos para poder cobrar los subsidios correspondientes, porque no se los atendía. Y bueno, verdaderamente una vivencia personal. Yo soy militar, fui a la guerra. Una vez durante mi carrera fui a la guerra y muchas generaciones no han tenido esa experiencia. Pero tengo un pariente que estaba en la Policía Federal y me decía, nos juntábamos de vez en cuando a contarnos nuestras batallitas, como dicen, y él me contaba los tiroteos en los que se había involucrado, a veces casi semanalmente, y yo decía, oh caramba, ha entrado en combate efectivo, viendo en el blanco del ojo, porque de los buques uno sufre los riesgos, mi buque estuvo a punto de ser torpedeado, pero uno ve manchitas en los radares, ¿no es cierto? Excepto que sea infante de marina o infante de ejército. El policía le ve el blanco del ojo al que lo quiere matar y a veces lo tiene que matar. O sea que verdaderamente el grado de riesgo, de enfrentamiento, de estrés y de valor que tiene que tener y eso agota cuando es sistemático y no es debidamente tratado. Sí, por favor. La última acotación, sí, con respecto a los subsidios por fallecimiento en acto de servicio, yo como abogado llevo un juicio por un sargento del Cuerpo de Bomberos del destacamento Miramar, Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se resistió a un asalto en un supermercado chino que estaba de horas polar, fue abatido lamentablemente y lleva 12 años y todavía no logramos, el Ministerio de Seguridad más le rechazó el reclamo del pago de los 20 sueldos del comisario general por el artículo 47 de la Ley de Personal 13982. Estamos con un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Mar del Plata para que la viuda, con 2 nenes, pueda percibir esa cifra que ni siquiera la pone el gobernador de su bolsillo, mucho menos el ministro de Seguridad, y el Ministerio de Seguridad, en el sumario administrativo, le rechazó el pago de la indemnización y tuvimos que ir a la vía judicial. En la actualidad estamos con un juicio laboral contra la RT Provincia de Seguros y un juicio contencioso administrativo para cobrar esa indemnización de los 20 sueldos del comisario general, igual hoy son una miseria, porque la vida del policía no vale 20 sueldos, vale 100.000 sueldos, no hay sueldo que lo pague. Pero quiero que esto es algo real, de la vida real, y usted dijo actual. El sargento falleció en el 2012, estamos en 2024, y no cobró esa indemnización. Está en la ley de personal, creada democráticamente, la ley 13.982, que rige a todos los policías. Y todo eso, según me comentaron, por un sueldo inicial, ustedes lo sabrán mejor que yo, de 700.000 pesos. O sea que verdaderamente por debajo de la línea de pobreza. Bueno, por eso 970 estoy, la indigencia. Y creo que también me pasaron datos que con 14 años de servicio no llegan a los 900.000 pesos. Por eso nosotros, ya les digo, cuando preguntaba, empecé al principio por qué usted que es contralmirante está en estos temas, porque además de eso, así como usted se recibió de abogado y puede defender las causas, yo organicé una estructura política donde tienen cabida militares, policías, y estos problemas le damos acogida y los pretendemos llevar hacia el Congreso si alguna vez las circunstancias y Dios nos lo permite. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿hay una pregunta más?